¿Qué le parece si hacemos un análisis internacional de lo que está pasando con nuestros vecinos del Perú? Nos acompaña Jane Simmons, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Igualmente, Hugo, muy buenas tardes, un gusto. Jane Simmons, ya una profesional, una analista de la casa aquí de la Universidad de Concepción. Son 70.000 votos. A ver, ya se escrutaron el 100% en las mesas. Eso fue lo último que supe yo anoche, o hoy día en la mañana, no me acuerdo ya. Pero se escrutaron el 100% en las mesas y la diferencia que se mantenía con el 98, 99% de las mesas se mantuvo hasta el final. Tenemos una diferencia de 70.000 votos. ¿Son cuántos? 16 millones de personas, 17 millones de personas las que votaron bastante, ¿ah? Votaron hartas personas allá en el Perú. Y Keiko Fujimori está, no sé si hizo una presentación formal o acusó fraude ya formalmente, pero lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Cómo ve el panorama usted en el Perú, Jane? Bueno, bastante peleado y que es importante también de visibilizar que están peleando no dos fuerzas de centro, que la diferencia podía ser poco, sino son dos candidatos que son bastante extremos por los dos lados. Como son, y también hay bastante, no sé si odio una palabra muy fuerte, pero sí, es que de cierta manera es una situación muy polarizada y el hecho que son muy pocos votos y hay reclamos de fraude, etcétera, va generando una situación que quien sea presidente o presidenta va a tener dificultad para gobernar. Básicamente porque no hay una mayoría contundente, digamos. Uno entiende que si hay un presidente de la República electo con una diferencia de voto con su contendor amplia, digamos, tiene más espalda para gobernar. Pero como está tan dividido el escenario, 50-50, claro, efectivamente se le viene muy difícil. Usted habla de extremos, claro. Hablan de un candidato como Pedro Castillo de izquierda, popular, populista, dicen algunos, y hablan de Keiko Fujimori, una candidata de derecha también, pero populista también. Entonces son los dos extremos del arcoíris político. En Chile, yo sé que tenemos representantes de los dos sectores acá en Chile, ¿eh? Pero habitualmente esos sectores no son tan protagonistas, digamos. Somos como más nosotros, un poquito más centrados, digamos, ¿no? ¿Diría usted? Sí, yo diría también hay que mirar lo que pasa dentro del Parlamento, porque dentro del Parlamento el partido bajo Castillo de cierta manera, pero dicen que en verdad no es bajo Castillo, sino más bien bajo Cerrón, que es adentro del Parlamento tiene 4% de los votos y que sigue, después viene el partido, ¿cierto?, de Fujimori, de Fuerza Popular, con 11%. Como eso pensamos que ese 2 ni tiene la mitad. Como eso tiene un montón de partidos que representan distintas fuerzas. Como eso, por un lado, es como bastante diferente a lo que tenemos en Chile. En Chile tenemos como dos bandas y casi una tercera, ¿cierto?, 3/3, pero están bastante disciplinados, ordenados. Acá tenemos muchas fuerzas políticas, cada uno con sus demandas y es un sistema bastante fragmentado y ideologizado. Como eso, ese hace que en verdad va a tener dificultad para ir logrando avanzar. Ahora, ojalá, como en muchos países que vemos ahora, tanto como en Estados Unidos como en Israel, que debe formar un gobierno este fin de semana, tiene que buscar de lograr generar unión o cierta unidad a pesar de las diferencias. Y ojalá que van pensando en el país, donde también tenemos ciertas tasas de contagio de COVID bastante altas. Usted habla de los 3/3, y la historia de los 3/3 en Chile, bueno, los 3/3 en Chile tienen una historia larguísima. Y como que efectivamente ahora último se está construyendo nuevamente este tema de los 3/3. Hay otras situaciones que están ocurriendo en el Perú, como por ejemplo que recordemos que Keiko Fujimori está, no sé si formalizada, procesada, no sé cuál es el sistema penal que impera allá en el Perú, pero está requerida por la justicia por un tema de fraude a propósito del caso Obredech. Entonces, ahí hay otro ingrediente que evidentemente va a jugar un rol. ¿Por qué lo digo? Porque como el tema, efectivamente, como dice usted, está tan ideologizado, digamos, que cualquier cosa que se haga, incluso el punto de vista judicial, que uno entiende que es un poder diferente del Estado, van a decir que también está ideologizado y por lo tanto le van a quitar el piso eventualmente una resolución judicial.
Sí, yo entendí que ella estaba en prisión preventiva y a partir de la pandemia la dejaron fuera, de cierta manera, para que no quede contagiado dentro de la prisión, y así se presentó como candidata. Como son una vez que se terminan las elecciones y si ella no queda como presidenta, ella seguramente va a volver a prisión preventiva, va a ser formalizado, va a ser, ¿cierto? Va a iniciar todo ese proceso. Jane, ¿y qué pasa con ese tema? Yo no entiendo cómo una persona que está en prisión preventiva puede ser candidata presidencial. Lo que pasa es que se puede dar la lógica que, ejemplo, si hubiese ganado Keiko Fujimori, ¿habría tenido que cumplir su prisión preventiva como presidente de la República? No, es que antes de presentarse como candidata estaba en prisión preventiva por el tema de corrupción. Y con el tema de COVID la dejaron a muchos salir de la prisión preventiva para evitar el contagio que podía pasar dentro de los cárceles, dentro de la prisión. Y ese pasó en muchos países, también en Estados Unidos hay muchos casos de personas que están juzgados, culpables, etcétera, pero de crímenes no violentos, y lo dejan ir para evitar el contagio y posible muerte dentro de los cárceles por la situación y hacinamiento que existe dentro de los cárceles. Sí. Y cuando ella salió, se presenta como candidata de presidencia, pasa la segunda vuelta, como eso pensando, si ella salga electa, entonces ese queda hasta que deja de ser presidenta. Como eso también hay como múltiples intereses allá, pero también dentro de Perú, el tema de la corrupción que hemos visto, los cambios constantes de presidente que han tenido en los últimos años, ha sido justamente asociado con la corrupción. Como eso, por un lado, no sé, como uno tiene la sensación que Castillo puede ser más a la izquierda, pero también está apoyado por algunas fuerzas un poquito más centristas. Puede ser como alguien que podría dar mayor estabilidad. Hay mucha preocupación en términos de Fujimori por el tema de corrupción, que al final va a seguir generando cambios de gobierno por el tema de corrupción. Sí, lo que pasa es que según mi punto de vista, según mi manera de ver las cosas, ninguna persona que esté formalizada, procesada o requerida por la justicia pudiera ser candidato a ninguna cosa política, digamos, porque deben ser, no sé, nuestras autoridades debieran ser faroles de un buen quehacer, digamos, político, administrativo, lo que fuera. Entonces, pero bueno, así pasa, y en Chile no sé si es tan distinto. ¿Por qué nos importa tanto la elección en Perú? Bueno, porque son nuestros vecinos, porque tenemos relaciones con ellos, porque hay intercambio comercial y porque hay varias empresas chilenas que están instaladas en el Perú. Y dependiendo de quién saliera, digamos, esas empresas van a entrar en algún riesgo. Estoy pensando en particularmente algunas de estas grandes empresas que están instaladas allá, y Pedro Castillo ya ha dicho que eventualmente algunas de estas empresas pueden ser acusadas de monopolio y probablemente pueden algunas de estas empresas chilenas salir del Perú. Sí, pero también hay toda la discusión en relación a Pedro Castillo, lo que uno habla cuando uno está en campaña, especialmente en la primera vuelta, donde uno está buscando marcar una diferencia, y lo que uno va a hacer, uno ve que uno está en poder. Lo que se habla de cierta manera, y considerando la baja porcentaje que tiene también dentro del Congreso, de ir manejando una posición un poquito más equilibrada, buscando fortalecer el partido Perú Libre, ¿cierto? Yo creo que ojalá que van a ser estratégicos y van a ir construyendo esa fuerza política dentro del sistema, buscando generar cierta estabilidad y mayor apoyo, porque sin eso, pensando en el porcentaje que tiene 37 parlamentarios, me parece que son 150 en total que están dentro del Parlamento, 130, como eso. La dificultad de gobernar tendría que hacer acuerdos con otras fuerzas, y esas fuerzas sería ideal que sean fuerzas como más centristas. Difícilmente va a hacer acuerdos con la derecha. Pues en todo ese contexto yo imagino que en el corto plazo no va a generar problemas, y yo imagino que en verdad va a ser un gobierno relativamente moderado dentro del contexto. Sí, bueno, la meta primera es, como usted bien dice, y lo ha mencionado varias veces, lograr algún grado de estabilidad, porque han sido muchos, ¿cuántos presidentes? ¿3? ¿4 presidentes
incluso una mujer presidenta pasó, que estuvo poquito, la presidenta del Congreso parece que se asumió también en corto plazo. Entonces aparece como la estabilidad inicial, la meta para empezar una nueva administración. Pues lo peor que le podría pasar al Perú, digamos, es que a propósito de esta acusación de fraude, asuma, después no puede y finalmente termine gobernando, ¿cuánto? Un par de meses. No es la idea, pues la idea es que haya estabilidad. Eso es lo que se busca un poco, ¿no? Exacto. Y hay candidatos ex candidatos presidenciales que han ido apoyando a Castillo porque para muchos los gobiernos que fue de Fujimori padre y la continuación de la hija, hay una preocupación importante. Pero hay que reconocer también que el país está bastante dividido. La ciudad de Lima en general votó Fujimori, mientras que los sectores rurales votaron Castillo. Hay que ver cómo se va desarrollando y ojalá, de verdad, el centro en general da estabilidad a los países. No deberíamos ir moviendo de la extrema derecha a la extrema izquierda, a la extrema derecha, sino se va generando ingobernabilidad y poca estabilidad. Como eso, lo ideal sería que se va fortaleciendo especialmente los partidos para que tengamos no tantas divisiones dentro del Parlamento de Perú, sino se puede avanzar hacia un gobierno, ¿cierto?, que uno en verdad puede gobernar y terminar su programa. Y también de reducir el tema de corrupción. Otro tema que es importante en relación a Castillo, que tienen muchas personas preocupadas, es que no es muy feminista, para nada, también es muy anti-derecho LGTB, como eso. Hay una serie de temas también que puede ir generando muchos problemas adentro del país, pero no confío. Ojalá que se vaya generando la estabilidad y ese idealmente sería que Fujimori baja sus reclamos en relación a fraude, porque como hemos visto en Estados Unidos que se ha ido agudizando en el tiempo, como también en Israel, ese tema de fraude va a finalmente deslegitimando el proceso democrático. Y en ese sentido claramente si no hay un proceso democrático que es considerado legítimo, va debilitando la gobernabilidad dentro del país. Claro, al final es como una gotita que cae encima de un sistema y lo va debilitando de alguna forma. Pueden ejercer y todo, pero siempre queda la duda. Con respecto a la personalidad de Pedro Castillo, bueno, sí, algo hemos escuchado de eso, pero tenemos el caso Bolsonaro, tenemos el caso Trump, tenemos presidentes que están en contra de estas últimas maneras de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, que de igual forma gobiernan, de igual forma salen presidentes y de igual forma tienen harto apoyo. Bueno, quiero agradecer a Jane Simmons, que nos acompañó un ratito para hacer un pequeño comentario de lo que son estas elecciones en el Perú. Decir que esto debe ser firmado en creo que 10 días más, finalmente se va a oficializar por parte del CERVEL peruano, que creo que se llama PNO, no me acuerdo cuál es la sigla, pero en 10 días más va a quedar oficializado y ahí vamos a saber qué pasa finalmente con estas acusaciones de fraude que está haciendo Keiko Fujimori. Muchas gracias, Jane Simmons. No, muchas gracias, Hugo. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien, chao. Ahí estaba Jane Simmons de la Universidad de Concepción, que nos acompañó un ratito para comentar lo del Perú, que es importante. Se escrutó el 100% de las mesas. Ganó Pedro Castillo. Eso se va a firmar en 10 días más, pero Keiko Fujimori no está conforme y está acusando fraude.